Bien, bueno, mi nombre es Carolina Soto, formo parte del equipo de la Escuela de Administración y el equipo que está a cargo del Magíster en Gestión Estratégica de Personas y Comportamiento Organizacional de la Universidad Católica. Antes de partir, quería contarle brevemente el sentido de estos espacios. Desde la escuela y desde nuestro equipo hemos querido generar estas cápsulas y charlas abiertas como una forma de acercar a nuestros profesores su experiencia y su conocimiento a la sociedad, a quienes están en el día a día enfrentando desafíos reales en sus organizaciones. Creemos que la academia tiene un rol público y que el conocimiento cobra valor cuando se comparte, cuando se conversa y cuando se pone al servicio de las personas. Hoy nos acompaña el profesor Sergio Valenzuela, psicólogo y académico, profesor del Magíster en Gestión de Personas, con mucha experiencia en temas de medición, análisis y comportamiento organizacional. Sergio nos va a hablar de las herramientas como ChatGPT pueden apoyar el trabajo de People Analytics desde una mirada muy aplicada, conectada y con la toma de decisiones en gestión de personas. Solo un par de cosas prácticas antes de partir. Les vamos a pedir que las preguntas las dejen para el final de la presentación. En ese momento van a poder levantar la mano y les vamos dando el pase para que puedan hacer su pregunta directamente y conversarla con el profesor. Aquí los invitamos a participar y aprovechar de este espacio y sobre todo a disfrutar de la charla. Sergio, muchas gracias por estar aquí, cuando quieras. Gracias, Carolina. Estoy admitiendo a otras personas, a más personas, y no sé si puedo dejar que entren automáticamente para no estar em, teniendo que estar pendiente de admitir. No sé si se puede hacer Sí. eso, pero no sé si lo encuentro. Si no, estoy pendiente. No, no está habilitada la parte de deshabilitar waiting room. Ya, en fin. Voy a estar pendiente de los que vayan a ingresar. Te pido que te Ya, concentres en la charla y yo voy a tratar de editar la reunión para que puedan ingresar directamente. ya, gracias. Ya, entonces, muy buenas tardes a todas y todos, muy bienvenidos y bienvenidas a este webinar acerca de People Analytics con ChatGPT, herramientas, usos y consideraciones. Mi nombre es Sergio Valenzuela Ibarra, yo soy profesor de la Escuela de Administración y específicamente soy profesor en Magíster de Gestión de Personas y Comportamiento Organizacional que tiene la Universidad Católica. Este es un programa que se hace en conjunto la Escuela de Administración con la Escuela de Psicología. Y yo hago un curso que se llama Medición y Métricas de Gestión de Personas, que es un curso mínimo de este magíster, en donde tengo un módulo precisamente de People Analytics en ese curso. Lo que ustedes van a ver acá en este webinar es una pequeña muestra, ¿no? de las cosas que vemos en el magíster y en ese curso más específico. Eh, Voy a comentar la agenda de lo que vamos a ver en esta horita. Primero que todo, quiero partir clarificando lo que es People Analytics. Hay varios conceptos que andan dando vuelta por ahí y les quiero ofrecer una forma de ordenar un poco esos conceptos para entender bien qué sería People Analytics, ¿ok? Y lo que creo es lo más llamativo de la charla, ¿no? Cómo podemos usar ChatGPT para hacer People Analytics, ¿no? Yo creo que ahí eh, la inteligencia artificial, y específicamente la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini, Copilot y otros, ofrecen un montón de oportunidades para que podamos atrevernos a hacer ciertas cosas que teníamos brecha o un muro importante, ¿no? Como por ejemplo hacer análisis, ¿no? Antes quizá había que ser experto en algún programa de herramienta estadística como SPSS, R u otros, y hoy día todo eso lo podemos hacer a nivel de una conversación, ¿no? Con esta inteligencia artificial generativa y le podemos ir pidiendo cosas, ¿ok? Vamos a ver acá una muestra de eso, ¿ok? Eso no quita que tengamos algo que sabernos de lo que estamos haciendo, ¿no? Ya vamos a ver eso en la charla, pero en otro momento de la agenda de hoy día es precisamente ver cómo usamos ChatGPT para hacer People Analytics. Voy a mostrarles cuáles son las herramientas de la analítica que ChatGPT puede hacer. Hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. La mayoría de las cosas las puede hacer. Y me imagino que a medida que vayan saliendo nuevas versiones de en este caso ChatGPT, eh, va a poder hacer aún más cosas, ¿no? Yo les voy a mostrar el panorama hasta ahora.
incluso diría el panorama hasta hace un año atrás, porque va cambiando muy rápido, ¿no? Ahora van en la versión 5.2 y yo lo que les voy a mostrar la saqué con la versión 3, ¿no? O sea, ya con esa versión ya se pueden hacer todas las cosas que les voy a mostrar hoy día. Probablemente con las versiones de ahora se pueden hacer muchas más cosas. Algo importante para trabajar People Analytics y trabajar con bases de datos que uno carga en ChatGPT, eh, según mi entendimiento, uno tiene que tener una versión pagada. ¿Ya? Yo me acuerdo que cuando tenía la versión gratuita no me dejaba adjuntar archivos. Entonces, si uno quiere ser analítica, donde uno sube una base de datos a ChatGPT, necesita una versión pagada de ChatGPT. ¿Ok? Em, También vamos a ver al final algunas consideraciones, ¿no? Y alcance del uso de ChatGPT para People Analytics, ¿ya? Una especie como de warning, ¿no? De cosas que hay que tener cuidado, ¿ok? Esa es la agenda para los 45 minutos que voy a hablar y luego vamos a tener algunas preguntas al final, ¿ya? Sigo admitiendo personas, Carolina. Me imagino que no resultó lo de abrir la sala, pero ya, voy a... Mira, Exactamente. yo la verdad es que antes usábamos Zoom y era experto en Zoom, así que me acostumbré a tener la atención dividida entre los alumnos que entran y lo que estoy diciendo, así que voy a tratar de seguir haciendo eso, ¿ok? Ya, tenemos 124 participantes y siguen entrando, pero ok, voy a ir admitiendo cada uno un par de minutos, ¿ok? Entonces vamos con el primer punto de la agenda. ¿Qué entendemos por People Analytics? Acá hay cosas importantes, ¿no? Porque yo creo que muchas de las personas que vienen a este webinar son personas que trabajan en el área de gestión de personas, ¿no? Pero el People Analytics no solo saca data de las personas que trabajan en la empresa, ¿no? También saca data de clientes, incluso puede ser de proveedores, o sea, saca data de cualquier persona que está inserta en el negocio, en las cosas que hacemos, ¿no? Entonces dice acá que el People Analytics es un enfoque sistémico, transdisciplinar, es transdisciplinar porque, por cierto, hay temas de comportamiento, hay temas tecnológicos, hay temas de analítica, la verdad es que cuando se hace People Analytics son varias como expertise o áreas que tú tienes que manejar para implementarlo, ¿no? Y para ocuparlo, ¿no? Eh, Integra datos del comportamiento, de las interacciones entre las personas y de la experiencia de las personas, ¿no? Pero acá hay una distinción, por ejemplo, con lo que sería Business Analytics, ¿no? El Business Analytics, que es más como la analítica del negocio más completo, tiene cierto tipo de datos que no son los que nosotros construimos en general con las personas, ¿no? Nosotros construimos a veces datos que son de percepción, lo que la persona siente, el clima, el engagement, ¿no? En general en Business Analytics los datos son datos, por así decirlo, datos más duros, ¿no? Más objetivos, ¿no? Nosotros, varios de nuestros datos, no todos, pero muchos son de naturaleza subjetiva, que no está mal, ¿no? O sea, nos dedicamos a las personas, sabemos que el principal predictor de la conducta de las personas no es necesariamente la realidad objetiva, sino más bien es cómo la persona percibe eso, ¿no? O sea, es mucho más predictivo de la rotación, es cómo me siento yo respecto de lo que gano versus lo que gano objetivamente, ¿no? Porque lo que gano objetivamente, si yo lo comparo con otra persona que hace la misma pega que yo, pero que gana más, ya no me gusta. Entonces, cómo yo me siento respecto de las cosas que me pasan en el trabajo muchas veces son más predictivas que los valores objetivos, ¿no? Entonces, es una diferencia con la analítica de negocios, por ejemplo, que en general tienen solo datos objetivos, ¿no? Nosotros tenemos datos de naturaleza objetiva que los manejamos porque somos del área, ¿no? El clima organizacional, engagement, y otras cosas. Em, eh, Dice empleados, equipos, clientes internos y externos a lo largo de toda la cadena de valor de la organización. Ya eso también es importante porque acá cuando dice a lo largo de toda la cadena de valor de la organización, quiere decir que no solo tenemos datos de recursos humanos, por así decirlo, no tenemos datos de operaciones, de las personas en marketing, de todo lo que hace
de todo lo que hace la organización, tanto en los procesos de apoyo a la producción o a la entrega de los servicios o a la elaboración de los productos, ya toda la cadena de valor, o sea, todas las etapas, si lo quieren, todas las áreas de la organización, ¿ya? Pero en general la cadena de valores desde que se adquieren las materias primas para hacer los productos hasta que estos se entregan y se venden. Ya todo lo que pasa en eso se generan datos asociados a las personas, a la interacción entre las personas, a los clientes, y todo eso se puede analizarse bajo el concepto de People Analytics, ¿ya? No son solo datos de recursos humanos, por así decirlo, ¿ok? Y aún más importante, el para qué hacemos esto, ¿no? El objetivo de hacer People Analytics es explicar, optimizar la forma en que las personas, los procesos y el contexto organizacional interactúan para generar resultados de negocio medibles, ¿eh? Todo esto es una elaboración de ChatGPT. Y cuando hablamos de resultados de negocio, hablamos de rentabilidad, innovación, satisfacción de clientes, sostenibilidad, ¿no? Y esto es súper importante para distinguirlo de otra analítica, ¿no? Existe, por ejemplo, la HR Analytics, ¿no? La HR Analytics, Human Resource Analytics, o sea, la analítica de personas, ¿no? O la analítica de recursos humanos, más bien. Y la People Analytics, la usamos para distinguirla, ¿no? Con nombre en inglés, no es lo mismo que la HR Analytics. La HR Analytics lo que busca es ver cómo están haciendo tus procesos de gestión de personas. El HR Analytics analiza los procesos de gestión de personas. No necesariamente analiza cosas con impacto en el negocio. El People Analytics, una distinción, es que los análisis buscan en el fondo ver qué explica la rentabilidad, qué explica la innovación, la satisfacción de los clientes, la sostenibilidad, todo aquello que sea importante para el negocio. ¿Ok? Esa es otra distinción. Eh, si uno quiere entenderlo de manera más visual, miren abajo que hay unos circulitos, en donde se explican estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, existe entre la data analítica, la intersección entre el análisis de datos, ¿no? Esencialmente el People Analytics es analizar datos, ¿no? Eh, y traducirlo, por cierto, en decisiones estratégicas, ¿no? En decisiones que agreguen valor, en decisiones basadas en evidencia. Ese es como el uso que le damos al People Analytics. Pero básicamente una área es la data analytics, ¿no? El análisis de los datos, ¿no? Y la intersección del análisis de los datos con lo que es la gestión de personas, ahí existe el HR Analytics, ¿eh? HR Analytics es cuando, por ejemplo, yo quiero ver cuál proceso de selección es más efectivo, más eficiente o costo eficiente. Yo quiero ver qué también está la satisfacción de la trabajadora y trabajadoras con la capacitación. Quiero medir cómo está el clima. Y si yo trato de hacer analítica basada como en cosas que yo hago desde el área de personas, estoy esencialmente en HR Analytics, ¿ok? Ahora, si yo digo cómo impacta el clima en la productividad, ya inmediatamente me voy al People Analytics, ¿ok? Porque ahí ya lo estoy vinculando con algo del negocio, ¿ok? Si se fijan acá, también existe la Financial Analytics, ¿no? Que entre como los números financieros y la data analítica. Entonces, el People Analytics estaría en el centro, ¿no? Tengo el negocio, acá expresado por las lucas, ¿no? Por todo lo que le pega a las finanzas, todo lo que le pega al profit, a la rentabilidad, ¿no? A las ventas, todo eso. O sea, resumámoslo en el negocio, ¿no? Entonces, el People Analytics es la intersección entre usar analítica de datos, eh, personas y negocio, ¿no? En esa intersección existe el People Analytics, ¿no? Entonces, cuando alguien está viendo cuál proceso de selección es más efectivo o qué curso de capacitación fue mejor, eh, o en qué área la gente tiene mayor engagement, eso no es People Analytics en esencia, ¿ok? Como conceptualmente, por así decirlo, ¿no? Eso sería HR Analytics, ¿ok? En el People Analytics tenemos que meter el negocio, ¿ok? Eso a nivel más conceptual. Ahora bien, ¿qué desafíos estamos enfrentando actualmente, sobre todo en el área de gestión de personas, y veamos cómo la People Analytics nos puede ayudar en esto, ¿no?
Yo diría que el primer desafío, que en algunas compañías se ha trabajado, se viene trabajando, en otras están recién trabajando, ¿no? Que es tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Es decir, que si yo decido, qué sé yo, tener tanta gente o contratar tanto número de personas, yo tenga alguna evidencia para sostener que por qué voy a contratar a esa persona, por qué ese número, si yo voy a generar algún sistema, algún modelo de selección o de capacitación, idealmente de evidencia, por qué voy a usar eso. A nivel como ya más operativo, en un proceso de selección, si yo puedo usar un test u otro test, ojalá tenga evidencia de que ese test está validado en contextos laborales, que es predictivo de algún aspecto importante del trabajo. Eso algo que no es transversal, ¿no? Y básicamente lo que sucede acá es que, y es algo como, yo diría, más histórico, es que siempre vamos como sumándonos o incorporando las prácticas de gestión de personas que tienen las grandes compañías. Entonces, si hay o la competencia, si hay una compañía, una multinacional que implementó, qué sé yo, la Ninebox Matrix, ya entonces todos tratamos de implementar la Ninebox Matrix. Ya si vemos que una compañía está usando un 360 para evaluación de desempeño. Ya está. Entonces, todos tenemos que utilizar 360. Entonces, vamos, a veces tomamos modas, que es lo que se está haciendo, a veces tomamos buenas prácticas que no necesariamente nos sirven a todos, pero no, ignoramos eso y la tratamos de llevar igual a nuestra empresa. Y no siempre usamos esto, ¿no? De tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? En general medimos poco, ¿no? Y ahí eso tiene que ver con el segundo aspecto que sale acá, dice brechas de competencias entre profesionales que trabajamos en el área de personas, ¿no? Eh, a veces tratamos de esquivar los números, ¿no? Como decir, no, pues si yo por algo trabajo en personas, porque no, si no trabaja, si me gustaran los números, trabajaría en finanzas, ¿no? En otra parte. Entonces, también hay brecha ahí de que en nuestra formación, eh, tenemos como muchos perfiles o muchas profesiones que pueden trabajar en el área de personas, incluso a nivel de gerencia de personas. O sea, tú casi de cualquier profesión puedes llegar ahí haciendo carreras, ¿no? Por cierto, tomando algunos cursos relacionados con el área, ¿no? En general, si uno piensa en cuál es como el perfil que debiera tener una persona, por ejemplo, que es una manager de personas, uno pensaría que es una mezcla entre un psicólogo, una psicóloga y un ingeniero, ¿no? O ingeniera, ¿no? Comercial o industrial, ¿no? Porque hay que manejar dos aspectos, ¿no? El tema persona y, por cierto, el tema de management, ¿no? El tema del negocio, ¿no? Entonces, en general, hay más personas más afines a la psicología y a otra área, y menos ingeniero, por ejemplo. Entonces, ahí cuando alguien es ingeniero o ingeniera que trabaja en esta área, sería bueno como cruzar el puente, ¿no? Y aprender más de psicología. Y el que es psicólogo o psicóloga, cuando se trate de tomar cursos y especializarse, o aumentar su know-how, ¿no? O su formación, sus credenciales, debiera irse más al management. Eh, Eso es, por ejemplo, algo que tratamos de comunicar en el magíster nuestro de gestión de personas, que es un magíster que se da en conjunto de la Escuela de Psicología con la Escuela de Administración. Entonces, acá en el magíster tenemos precisamente esas dos visiones que permiten potenciar como tu rol como líder de gestión de personas, ¿no? Líder de personas a distintos niveles, ¿no? A nivel de manager, o a nivel de generalista, o a nivel de consultor, ¿no? Tiene esas dos visiones, ¿ya? Pero hay muchas brechas en los profesionales del área de personas, ¿ya? O sabes de números si eres ingeniero, ingeniera, o no sabes de números, sabes de números, perdón, y no sabes de personas, o sabes de personas y no sabes de números, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Cómo tratamos de generar como un perfil de personas que trabajan en esta área más completo, ¿no? Eh, Otro desafío que enfrentamos es el posicionarnos mejor con un rol más estratégico dentro de la empresa, ¿no? No en todas las empresas la persona, estamos hablando ya a nivel de C-level, ¿no? El gerente o gerenta de personas, no siempre está sentado en la mesa donde se toman las decisiones, ¿no?
o no siempre tiene un rol estratégico, ¿no? O muchas veces está muy centrado en lo administrativo, o en lo operativo, o en el día a día, ¿no? Y menos tiempo en el futuro, en los aspectos más estratégicos. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué es primero el huevo y la gallina? Porque uno diría, bueno, si yo no sé de números, si yo no sé de negocio, difícilmente me voy a sentar en esa mesa de las decisiones, ¿no? Entonces, por eso es importante, si uno trabaja en esta área, entender el negocio, ¿no? Entender para qué uno hace lo que hace, ya sea trabaje en selección, en capacidad. ¿Cuál es el fin de eso? No es solo, si trabajo en selección, no es solo eh, tener gente para que no hayan puestos vacantes, ¿no? Eso es como lo obvio, ¿no? Eso es lo operativo, ¿no? ¿Para qué existe la selección, ¿no? ¿Cómo eso contribuye a los objetivos estratégicos? Entonces, saber de negocio, saber de números, ¿no? La People Analytics es un puente, ¿no? Que nos podría ayudar a sentarnos en esa mesa de las decisiones, tomar decisiones basadas en evidencia. Todo eso me ayudaría a validarme dentro de la empresa como ya como un socio estratégico, no simplemente como un área más de staff, más secundaria, más administrativa. Y eso es un desafío, ¿no? Reitero, no en toda la empresa funciona igual, pero es un desafío, ¿no? En alguna empresa lo hace muy bien y el HR partner, ¿no? O el HR manager está en la mesa de las decisiones, ¿no? Pero no siempre, ¿bien? Y en términos, y esto más ligado al tema del análisis, de los datos, de la medición, tenemos otro desafío que es superar el muro de Boudreaux, ¿ya? El muro de Boudreaux lo voy a explicar acá con esta figurita que sale acá abajo, ¿ya? En general, todos medimos, ¿no? Todos hacemos algo. Por último, llevamos presupuesto o llevamos las cosas que gastamos. Quien trabaja en selección sabe cuántos cargos tiene disponible, hacemos algún tipo generamos algún tipo de data, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en análisis tenemos hasta cierto nivel, ¿no? Y cuando uno llega al nivel de aplicar, por ejemplo, una encuesta, aplicar un cuestionario de clima o medir engagement, estamos a nivel donde dice acá surveys, ¿ya? Es como cuestionarios, ¿no? Y aplicamos eso y después entregamos los resultados. A veces eso lo hace alguien externo, ¿no? Si yo estoy en Great Place to Work, lo hace esa empresa, o una consultora, si yo no tengo capacidad para aplicar mis propias encuestas, pero hasta ahí llegamos. Entonces hay un muro, ¿no? Como tenemos estas métricas, ¿no? Medimos los costos, qué sé yo, llevamos una cuenta de cuántas personas capacitamos, qué sé yo, llevamos probablemente cifras de la rotación, ¿no? Cuántas personas se van al año, eso lo tenemos, ¿no? A veces nos comparamos, vemos si esa rotación respecto al año anterior ha subido, ha bajado, ¿no? Esos son los benchmarks, ¿no? La comparación. A veces tenemos un scorecard que es como un cuadrito, ¿no? Donde están todas estas métricas y las visualizamos y a veces les ponemos meta y diseñamos alguna forma de control de la gestión de lo que estoy haciendo. Y a veces medimos, ¿no? Con cuestionarios. Y ahí viene el muro, ¿no? Porque chocamos hasta ahí y acá, si uno lo piensa en términos de herramienta estadística, llegamos hasta lo descriptivo, llegamos hasta decir, mira, este fue el promedio de engagement por área, este fue el promedio en tal dimensión del clima, por unidad, por equipo, qué sé yo, depende del nivel de agregación y desagregación, pero hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Qué hay al otro lado del muro? Bueno, viene todo lo que People Analytics y la analítica en general nos permiten resolver, ¿no? Por ejemplo, relación entre variables, ¿no? Tenemos anclado, por ejemplo, un mejor clima, efectivamente mi empresa me genera mejor desempeño, Puede mejor estar así, productividad. así. Eso No, no, es- lo sabemos por la literatura, ¿no? Por la evidencia, ¿no? Pero no necesariamente sabemos si en nuestra compañía específicamente qué tan anclado está, ¿no? Que si ese efecto es muy fuerte o no tan fuerte, ¿ok? Entonces ahí vienen las correlaciones, establecer relaciones entre variables, viene todo el tema de determinar la direccionalidad de los efectos, es decir, como qué va primero y qué va después. Eh, por ejemplo, no sé, si yo coloco que el sueldo de las personas incide en la motivación, ¿no? Y a su vez la motivación incide en el desempeño, ¿no? Eso son ejemplos de cómo va la dirección entre la variable, ¿no? Para eso necesito hacer cierto tipo de análisis que me permitan vincular las variables en términos de cuál es causa y cuál es efecto, ¿no? Eh,
Y ya más avanzado todavía, que es la predicción, ¿no? Como decir, mira, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser la rotación el próximo año? Y estimo quizás incluso la probabilidad de que una persona que tiene tanto puntaje en engagement, que tiene tan sueldo y tiene una evaluación de tal manera de su supervisor, ¿qué probabilidades tiene de irse la empresa, ¿no? Entonces, ya serían como métricas que me anticipan un poco lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Para pasar este muro Bodró, ahí están las herramientas analíticas, ¿no? Que vamos a ver hoy día, se las voy a contar y vamos a ver cómo ChatGPT me ayuda a hacer esto y cómo ChatGPT disminuye las barreras, pues, porque ya les decía en la presentación, para quienes todavía no, en la intro, para quienes todavía no ingresaban, que uno siempre ha tenido miedo a los números y en general para hacer este análisis antes de la inteligencia artificial generativa, había que manejar o R o SPSS o otro programa estadístico y hoy día con ChatGPT esa barrera, la verdad es que se disminuyó bastante, ¿ok? Vamos a ver de qué manera puede ChatGPT apoyar el proceso de People Analytics, ¿no? El proceso de People Analytics, si uno lo quiere aplicar de manera estructurada, ¿no? Y que más o menos el proceso que sigue la analítica, ¿no? Primero yo parto de hacerme una pregunta, ¿no? Uno a veces puede tirar una base de datos y preguntarle al chat GPT, y ese, vamos a ver ese ejemplo en una lámina siguiente, que me busque las preguntas en el fondo. O sea, uno puede, cada una de estas etapas, delegarla o acompañarla, complementarse con ChatGPT, ¿no? Pero en general uno parte de una pregunta relevante para el negocio, ¿no? ¿Cómo puedo captar más clientes? ¿Cómo puedo mejorar la satisfacción del cliente? ¿Cómo puedo mejorar la rentabilidad, ¿no? O de qué manera la capacitación me genera un impacto o tiene un retorno? O, en general, si es People Analytics, tengo que relacionar variables de personas con algo relevante para el negocio. Entonces yo parto de una pregunta, ¿no? Que en general como que trato de ver qué problemas tengo, ¿no? Qué cosas a nivel del negocio que yo pueda resolver a partir de los datos, ¿no? Que me den pistas de cómo puedo mejorar eso, ¿no? Cómo puedo intervenir eso, ¿no? Después que tengo la pregunta, en un segundo paso, selecciono con qué datos voy a resolver esa pregunta. Porque si lo quieren, puedes cambiar preguntas por problema, ¿no? ¿Qué problema del negocio tengo, ¿no? Ahí selecciono los datos en el paso 2. Después viene toda una fase donde hago limpieza de los datos. No todas las cosas me sirven. Hay veces hay datos incompletos, hay datos que son extremos, que le llamamos outliers, que te distorsionan los resultados. Entonces uno trata de eliminarlos, ¿no? O si es que hay datos perdidos, ve uno si tiene respuestas parciales, a lo mejor podría imputar los datos, es decir, como aproximar cuál sería el dato más probable dado los otros datos, o si es que hay muy poco datos de ese caso, lo eliminas, pero tienes que hacer una limpieza, ¿no? Hay datos, por ejemplo, que están a nivel de persona, otros datos que están a nivel de equipo, otros datos que están a nivel de la compañía, entonces hay todo un tema de limpieza. Después viene el data análisis propiamente tal, en el paso 4 y después viene toda la etapa de interpretación, ¿no? Y derivación de acciones a partir de esta interpretación, ¿no? Fíjense que ChatGPT me puede apoyar en todo, ¿no? En todo este proceso. Y acá hay algunos ejemplos de cómo puede darse eso. Por ejemplo, en el paso uno me puedes definir, ¿sí? El problema o redefinir si yo ya tengo un problema, se lo cuento a ChatGPT, le adjunto los datos, ChatGPT me dice, mira, está bien ese problema, pero hay otros más importantes, ¿eh? Y te puede decir, mira, mejor preocúpate de este otro problema porque a partir de los datos se derivan otras cosas. Porque a veces uno percibe los problemas y tiene una idea, pero cuando le pregunta a los datos, uno puede ver que en realidad lo que estoy viendo es un síntoma, no es el problema real, o lo que estoy viendo es una dimensión del problema que no es la más importante. Entonces uno puede redefinir el problema con ChatGPT o definirlo. Si uno no tiene idea de lo que está pasando, usted sube la base de datos a ChatGPT y le dice, cuéntame qué problemas tú ves en esta empresa a partir de estos datos que tengo, datos de venta, datos de utilidades, datos de motivación de las personas, datos de capacitación de las personas, toda la data que pueda
general. Yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿ok? Más adelante, ¿ok? Em, También me puede formular hipótesis, ¿no? Como decir, oye, ¿qué está pasando en esta empresa, ¿no? ¿Qué está mal? ¿No? Y cómo se podría explicar eso, ¿no? O sea, podría, a partir de la base de datos que le suba, pedirle que me genere hipótesis de por qué podrían estar pasando estas cosas. Después, por cierto, tengo que confirmar o refutar esa hipótesis. En la etapa 2, que es recolectar los datos, a veces hay datos que están, y a veces hay datos que quizás puedo levantar, ¿no? A nosotros nos gusta medir, ¿no? En general, los psicólogos, psicólogos nos gusta medir, nos gusta levantar encuestas, saber cómo están las personas, qué perciben, cómo se sienten. Eh, y ahí también ChatGPT te puede, por ejemplo, diseñar un instrumento. Tú le puedes decir, mira, quiero medir el clima, eh, diseña un instrumento que mida el clima laboral, que tenga tantos ítems y que tenga las dimensiones más utilizadas en la empresa o en la literatura. ¿No? Y te va a hacer un instrumento, ¿no? Con las preguntas de clima, ¿no? Con las dimensiones, cuál ítem es por cada dimensión. ¿No? Ahora, si tú sabes más, tienes como más conocimiento, por ejemplo, del clima, tú le puedes decir un marco conceptual específico sobre el cual te elabore el instrumento, ¿no? Por ejemplo, en Engagement existe un marco conceptual que tiene que ver, que es de Baker y de Merouti, que tiene, el engagement tiene tres dimensiones: vigor, absorción y dedicación. Entonces le puedes pedir, diseña un instrumento en base al modelo de Baker y de Merouti de tantos ítems, ¿no? Y te va a ver que te va a crear los ítems sin que tú le digas, te va a crear varios ítems por estas tres dimensiones, ¿no? O sea, uno podría pedirle eso más específico. Y aún más basado en evidencia, uno le puede decir, oye, diseñame un instrumento de engagement que tenga evidencia, que sea válido y confiable, y dame las fuentes en las cuales te está respaldando, ¿no? Entonces uno te va a generar los ítems y te va a decir, mira, este cuestionario te lo elaboré basado en validaciones o los trabajos que han hecho tales personas, ¿no? Entonces ahí cuentas con un instrumento que ha sido validado por otros autores y te puso las preguntas ahí, ¿no? O sea, depende de tu nivel de conocimiento, lo que necesites, puede ser más específico o más general, pero te puede ayudar en diseñar el instrumento de recolección de información. También te puede orientar en la selección de datos, ¿no? Si me dices, mira, yo tengo este problema, ¿qué datos podrían ayudarme a responder, a resolver ese problema? ¿No? Y también te puede decir, mira, recaba esta información, ¿no? O busca estos datos. Tú ves cuáles de esos tienes y cuáles tendrías que medir tú mismo, o simplemente recolectarlos por ahí, quizás están, ¿no? En la fase 3 en el cleaning, ¿no? Ahí te puede ayudar con los datos perdidos, con estos datos extremos, ¿no? Te puede ayudar a decir, identifícame cuáles son respuestas extremas o son outliers y elimíname esos casos del análisis, o organízame los datos, o créame variables nuevas, todo eso te puede hacer ChatGPT. En la etapa 4 que es la analítica, que es donde nosotros eso es lo que más nos cuesta o lo que más genera como esta barrera para atreverse a usar analítica o People Analytics, ChatGPT te hace casi todo. Ya lo vamos a ver la herramienta, ¿ok? Dice, orientar la selección de un modelo estadístico. Uno dice, mira, ¿qué análisis podría hacer con estos datos para resolver el problema? O sea, si uno puede hacerle preguntas desde que te vaya acompañando en el proceso. Ahora, si tú ya sabes o tienes más información, de lleno tú le dices, mira, necesito que me hagas una regresión múltiple o que me identifique cuáles son los mejores predictores de la rotación, ¿ah? De acuerdo a este dataset. ¿No? O sea, si tú ya sabes lo que quieres, piden más específicos, ¿no? Pero te puede ayudar a encontrar relaciones entre variables, ¿no? A desarrollar modelos más predictivos, ¿no? Es decir, como lo vimos anteriormente, te ayuda a saltar el muro, te ayuda a pasar ya a correlaciones, a determinar dirección de los efectos, a hacer predicciones, ¿no? Eso te ayuda ChatGPT, ¿no? Con un par de preguntas y con un dataset que tú le puedas subir. A veces los análisis
que uno usa, que tienen ciertas restricciones que uno tiene que chequear que los datos no violen, y uno también pueden pedirle a ChatGPT que testee se llaman assumptions en inglés, las assumptions, ¿no? Que son ciertas restricciones que tienen que cumplir los datos para correr ciertos análisis, ¿no? Pero incluso eso te lo puede resolver ChatGPT, ¿no? Y te puede testear hipótesis, modelos, te puede realizar o establecer relaciones no lineales, ¿no? Que una relación no lineal, ¿no? Por ejemplo, cuando una variable se relaciona con otra y al principio la relación es positiva y a medida que aumenta una variable, es positiva hasta cierto nivel, después del cual la variable puede disminuir, ¿no? Que son relaciones en forma de U invertida o en forma de U. Esas son relaciones no lineales. Las relaciones lineales es cuando yo establezco solo si relaciones positivas o negativas, ¿no? Si una sube, la otra sube, si la otra baja, la otra sube, o sea, relaciones positivas, las dos varían en la misma dirección, negativas son inversas, ¿ok? Eso es lo lineal, pero las relaciones no lineales es eh, cuando no necesariamente le voy a dar un ejemplo. Eh, la motivación y la cantidad de teletrabajo. Uno podría decir, bueno, a medida que yo tenga más días de teletrabajo a la semana, más motivado estoy. Alguien podría decir, no, esa relación es positiva. Es muy probable que esa relación no sea lineal, que sea una U invertida, ¿no? Es bueno tener teletrabajo, ¿cierto? Pero quizá 2 o 3 días se alcanza como el mejor nivel de satisfacción. Pero ya 4 y 5 de teletrabajo ya empieza a bajar la motivación, porque quizá ya empiezo como a tener problemas en la casa o pierdo oportunidades de ir presencial, ¿no? Entonces, ahí uno ve que hay una relación que es en forma de U invertida, ¿no? Y a veces cometemos error de dar y dar más, dar más. Entonces, no, pero si sabemos que los días de teletrabajo mejora la motivación, dar más días de teletrabajo, pero no sabemos que en la realidad la relación no es lineal, ¿no? Que es de U invertida. Entonces, al final, si damos mucho, empezamos a bajar eso pasa con muchas variables de humanas, ¿no? Del comportamiento organizacional. Entonces, ChatGPT también te permite determinar relaciones no lineales, ¿no? Por último, en la etapa 5 te ayuda a interpretar los outputs estadísticos. Si es que tú, por ejemplo, le dices, eh, sácame cuáles son las relaciones entre las variables o las correlaciones entre las variables. Si tú no sabes cómo interpretar una correlación, bueno, que te ayude a interpretar la correlación, ¿ya? Eh, y sugerir intervenciones, ¿no? A partir del análisis de los datos, te dice concretamente las cosas que puede hacer, ¿no? Ahora, si uno dice, bueno, si ChatGPT hace todo esto, entonces, ¿qué hago yo, no? ¿Cuál es mi trabajo, no? Ahí la idea es que complementen, ¿no? Que trabajes como complementándote con ChatGPT, pues no va a hacer todo lo que te va a decir ChatGPT, sobre todo en estas sugerir intervenciones, hay cosas que tú entiendes la cultura de la empresa, tú sabes que unas cosas, o restricciones de presupuesto, tú sabes que hay cosas que no se van a poder hacer y otras quizás son más probables, pero te da ideas, ¿no? Algunos lo usan, primero piensan lo que creen y después le preguntan a ChatGPT. Yo parto al revés, yo le pregunto a ChatGPT y siempre tiene una mejor respuesta que la mía. Entonces, como que me abre más, me permite repensar. Por eso, yo primero le pido que me dé la alternativa de intervenciones y ya tengo algunas en mente, ¿no? Pero a veces en general produce más que uno, ¿no? En términos de cantidad de ideas, no necesariamente calidad, pero en cantidad de ideas sí te va a establecer muchas más, ¿no? Entonces yo les voy a contar las herramientas que usamos en analítica y les voy a decir qué sí puede hacer ChatGPT, ¿ok? Esto va de lo más simple a lo más complejo. Entonces cuando usted mide algo o cuando usted tiene datos acumulados, eh, usted puede hacer estadística descriptiva, ¿no? Yo creo que eso es lo que hacemos, ¿no? En general sacamos promedios. Si yo tengo datos de engagement, saco un promedio de cómo están las áreas, a veces hago comparación, comparo hombres versus mujeres, niveles de cargo, y hago en general cosas descriptivas. Lo descriptivo tiene que ver con los promedios, las medianas, la desviación estándar, porcentaje, todo eso es estadística descriptiva, ¿no? También, y eso, por ejemplo, cuál es el promedio de ausencia al mes, ¿no? Básicamente resumo, entiendo cómo están distribuidos los datos. Después,
En visualización de datos también puedo detectar patrones, puedo ver cuando hay datos que son muy extremos, y eso también lo puedo hacer con ChatGPT. ¿Cómo varía, por ejemplo, el engagement por área de antigüedad? ¿No? Que lo puedo graficar de forma bonita incluso. ¿No? Después ya vienen ya las correlaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de el sueldo que gana la persona con el engagement que reporta? eh, o el clima organizacional con las ventas, no sé, o la productividad. Eh, Acá dice la satisfacción, si crea relación entre la satisfacción con la intención de abandonar la empresa, ¿no? Después puedo hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si ahí tengo engagement de hombres y mujeres, ver si esa diferencia es significativa, ¿no? Ahí aplico un test para medir diferencia, o la significancia de esa diferencia. Después ya tengo las regresiones, ¿no? La regresión lineal, la regresión logística. La diferencia es que existe la regresión lineal múltiple, donde tengo varios predictores y una variable que quiero predecir en el fondo, ¿no? Por ejemplo, quiero predecir la rotación, ¿no? Y tengo cuánto gana la persona, la satisfacción con el supervisor, el nivel de engagement que tiene, y tengo una serie de variables. Entonces quiero ver cuál de todos estos predictores es mejor para predecir la rotación, y hago una regresión múltiple. ¿Ok? En la regresión logística, esta variable que quiero predecir es dicotómica. Entonces, cuando es dicotómica, es una regresión logística. Esa es la única diferencia. Eh, pero es un modelo de relaciones lineales, ¿no? Análisis de supervivencia, esto básicamente veo algo en el tiempo, ¿no? ¿Cuándo va a pasar algo en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tardan nuevos vendedores en alcanzar, dice ahí, la cuota de venta? Análisis factorial, ¿no? Que es para ver si hay fenómenos, hay dimensiones, o ciertos constructos, ¿no? Detrás de una serie de datos, de información. Por ejemplo, la encuesta de clima yo lo puedo aplicar y puedo hacer un análisis factorial y ver cuántas dimensiones hay, ¿no? Si es que si es que no lo sé, ¿no? Clustering, ya que agrupar como patrones, como que agrupo a las personas en función de varias variables. Árboles de decisión y random forest. Esto es importante porque random forest y árboles de decisiones eh, detectan relaciones no lineales, ¿no? Entonces ya van a ver que todo esto en ChatGPT es súper simple de hacer. Es súper simple. Es decirle, mira, aquí están los datos, yo quiero predecir la venta y quiero que utilices, por ejemplo, Random Forest para predecir la venta. Y, y ya está la data, y ChatGPT dice, mira, estos son los principales predictores de las ventas usando Random Forest. O sea, uno ya no se metió en entender que nada de eso. Simplemente ahí están. La diferencia de hacer eso con la regresión múltiple es que la regresión múltiple solo te va a detectar relaciones lineales. Random Forest te va a detectar relaciones no lineales, ¿no? Y tú ahí después le puedes ir haciendo que te ordene esa información, te diga, ya, ordéname los predictores desde el más importante al menos importante. Y puede ir viendo el análisis adicionales, qué sé yo, aclaración, pero así de sencillo es, ¿no? Tú subes la base de datos y le pides un análisis. Vamos a hacer una pequeña demostración. Ya me voy a poner un poco para poder lograr esa demostración. Ahora, ¿qué de eso? Estas son las herramientas analíticas, ¿ok? Son las herramientas estadísticas que tenemos para hacer People Analytics. ¿Qué de esto hace ChatGPT? Casi todo, casi todo. Fíjense que toda la lista, lo único que hace parcial son estos que se llama análisis de supervivencia, que es como predecir cuándo va a pasar algo en el tiempo, ¿no? Eh, y ahí es parcial. Todo lo demás lo puede hacer. Entonces vamos a ver, yo voy a compartir una base de datos que voy a mostrar en pantalla. Ah, me voy a cambiar para mostrarle cómo funcionaría esto, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que estas son tiendas tipo Oxxo, ¿no? ¿Conocen Oxxo, no? Como esto, como mini market que están en todos lados. Ya, imagínense que sí, acá tienen 40 y... No, tienen más. 75 tiendas Oxxo, ¿eh? Repartidas
Santiago y regiones, no sé si son tan regiones, imagino que sí, sí, sí están regiones. Eh, y tienen datos de ventas, cuánto vende cada tienda, rentabilidad, profit, ¿vale? La utilidad de cada tienda, la cantidad de tiempo que lleva el manager, ¿no? Esto probablemente en meses, no en años, ¿no? Eh, la cantidad de tiempo que lleva el manager de la tienda, ¿no? Algunos ceros porque son managers nuevos, ¿no? La cantidad que lleva la, el equipo, la actividad del equipo, la cantidad de gente que vive alrededor de esas tiendas, un índice que refleja la competencia que hay alrededor de esa tienda, otro dato que refleja la visibilidad de la tienda, por ejemplo, si está dentro o fuera de un centro comercial, la cantidad de gente que entra, qué sé yo, por minuto, si es residencial o no, si está en un lugar como de, bueno, en realidad yo creo que la visibilidad es otra cosa ya, pero la residencial podría ser si está o no está en un centro comercial o no. Si abre o no abre 24 horas, nivel de competencia del equipo, también medido de alguna manera, nivel de competencias del manager de la tienda, también nuevamente medido de alguna manera, y la calidad de servicio. O sea, tienen 14 datos, o perdón, 14 variables, ¿no? Y eso, esas 14 variables por las 75 tiendas, ¿no? Entonces, si uno quiera analizar acá, y vamos a ver el ejemplo que, que yo hice en su momento, lo pueden repetir si tienen, no, no tienen que tener la base de datos, volver al PPT. Entonces, yo lo que hice al principio fue meter esa base de datos, subirla a ChatGPT y le hice este problema. Ahora, yo por ejemplo la hice de nuevo hoy día y no me arrojó exactamente igual. Yo usé ChatGPT O3, ya, o sea, una versión muy antigua que ya no está, vamos en el 5.2, y le puse este prompt, ¿ya? La palabra, el prompt es lo que yo le pregunto a ChatGPT, ¿ok? Dije, a partir de los datos que adjunto, de esta base de datos que le acabo de mostrar, ¿qué problemas organizacionales se podrían resolver? Esto sería un ejemplo del primer proceso de data analytics, de data análisis, ¿no? Este primero, ¿no? La parte uno, de hacerse las preguntas, ¿no? De hacerse cuáles son los problemas. Y en ese, y frente a esa pregunta, fíjense todo lo que me respondió. Me dijo, básicamente me dice, mira, veo 7 problemas en tu organización. Uno, hay mucha variabilidad en la calidad de servicio, ¿ya? Y me dice que el 31% de las tiendas tienen menos de 80 puntos y que te dice cuidado con eso, porque la calidad de servicio tiene una correlación de 0,36 con profit, ¿no? O sea, la calidad de servicio correlaciona de manera moderada con utilidades, ¿no? Entonces te pone en alerta. Dice falta de desarrollo y retención de gerentes. Dice que hay 9 locales con gerentes que llevan 0 años y dice que el tenure, o sea, la antigüedad del gerente en la tienda, correlaciona 0,44 con profit, ¿no? O sea, que es importante para la rentabilidad. Habilidades dispares del personal. Hay un skill bajo en 25% de los locales. Dice, aunque la relación directa con Profit es débil, dice que incide en la calidad de servicio, ¿no? O sea, el personal menos capacitado, ¿no? Menos satisfacción de servicio, ¿no? Tiene toda la lógica, pero acá está respaldado en datos, ¿no? Margen bajo en tiendas pese a buen nivel de venta. Dice 12 tiendas con margen de menos de 20%, y acá detecta que esto quizás porque hay costos excesivos, ¿no? Dice, operar 24 horas no siempre es rentable, ¿no? Dice que las tiendas 24 horas muestran un margen que es mucho menor que las que no, ¿no? Baja afluencia peatonal en muchos locales, y entorno altamente competitivo reduce ganancias, ¿no? Por ejemplo, cuando la competencia es mayor a 4, el margen es menor, ¿no? Entonces, a lo mejor yo ya tenía alguna idea de lo que estaba pasando en la empresa, ¿no? Pero al pedirle con los datos, ¿no?
preguntarle a ChatGPT, quizás aparecen cosas nuevas, ¿no? Ahora, eh, si yo quiero aplicar data analítica y ir directamente vamos a hacer una demostración eh, para que vean que es sencillo. Me tengo que ir a ChatGPT. Vamos a mostrar ChatGPT, ¿ok? ¿Dónde está ChatGPT? Aquí está. Ya, acá tengo ChatGPT 5.2 y dice que uno puede escoger que sea auto o thinking, pero puse instant porque dice que la respuesta es más rápida, ¿ya? Porque a veces esto se demora mucho, entonces para ver si nos da una respuesta más rápida. Imagínense que yo quisiera predecir las ventas y porque me importan las ventas y quiero que me analice cuáles son los mejores predictores de las ventas, entonces no tendría que subir la base de datos que le acabo de mostrar. Vamos a subir. Es importante acá que tienes que subir la base de datos en un formato que se llama CBS. Tiene que pasar uno el, el, el Excel en el fondo, si los tiene en Excel, pasarlo a un formato CSV, perdón, CSV. Ya, y acá le vamos a preguntar eh, cuál es, a partir del dataset, ¿no? A partir del dataset que adjunto, vamos a publicar una herramienta concreta, ¿no? Aplica Random Forest para identificar los mejores predictores de las ventas. Recuerden que Random Forest son relaciones no lineales, a diferencia de una regresión múltiple, ¿no? Eh, y aquí uno le puede pedir, ordénamelo del mayor al menor, hazme un cuadro, ¿no? Vamos a pedirle a ver un poquito más de cosas. Igual mientras más se va a demorar, pero veamos qué sale. A mí me gusta hacer la demostración en vivo, ¿ya? Por eso estamos colocando acá, ¿ya? Entonces, ordena los predictores de mayor a menor en un cuadro. Vamos a ver qué sale en un cuadro. Ya está pensando, analizando, ojalá no se demore 10 minutos. Esto en vivo para que ustedes vean que no, esto no es un evento y que uno lo puede hacer. O sea, ustedes podrían estar haciendo esto desde su casa si tuvieran un dataset. ¿Ok? Cuando uno, por ejemplo, si tiene pocos casos, o sea, si yo tuviera, no sé, 5 sucursales, el mismo ChatGPT te va a decir, ¿sabes qué? Este análisis no se puede hacer con tan pocos casos, ¿ya? Uno le puede decir, bueno, ¿y con cuántos casos se puede hacer? Uno puede ir conversando y viendo cómo poder resolver eso. Em, Lo mismo que si uno estuviera violando algún principio de estadística, por ejemplo, las assumptions que les decía, estos supuestos que uno tiene que tienen que cumplir eh, los datos para hacer cierto análisis, también uno se los puede chequear con el mismo eh, ChatGPT, ¿ya? Ya. Mira, acá ya hay un primer error, por ejemplo, si uno entiende un poquito, ¿no? Porque me dice que el principal predictor en términos de importancia, 0.8, bien importante, es el profit, ¿no? Pero es como el profit y las ventas sabemos que están muy correlacionados. Entonces le voy a pedir simplemente saca profit del análisis. Saca profit del análisis. Y le voy a pedir ahora que me entregue el cuadrito con los mejores predictores. Acá estamos en el contexto de People Analytics, ¿ya? Donde hay un tema de negocio que nos interesa las ventas, por ejemplo, es un negocio. Pero uno puede hacer esto con predictores del engagement, si uno quiere intervenir el engagement. Bueno, ¿a qué le tengo que pegar? A ver, como alguien que está trabajando en un área de desarrollo organizacional, y ¿qué variable importante para predecir el engagement? O el clima, ¿no? Uno puede, si tiene data, puede ponerse a hacer esto y ChatGPT te va a ayudar un montón en determinar cuáles son los mejores predictores, nuevamente basado en evidencia, ¿no? Evidencia de tu propia organización, en tus propios datos.
Ya, mira, ahí sacó Profit y me dice que la venta principalmente se puede predecir a partir de la tenure del manager, la cantidad de gente que hay alrededor de la tienda y la calidad de servicio. Alguien puede decir, ya, pero es obvio. No sé si está, no, o sea, yo creo que calidad de servicio sí puede ser obvio, la cantidad de gente también, ya, pero acá dice que, el manager sí hace la diferencia, ¿no? Necesitamos tratar de tener políticas de retención del manager, ¿ya? Porque el manager, mientras más experiencia tenga en la tienda, mejor le va a la tienda. Entonces, quizá ahí en la rotación del manager es súper malo para la compañía, ¿no? Eh, la calidad de servicio es las competencias. Estas son las competencias. Ah, no, la competencia de que haya otra competencia. Más abajo está la, la actividad de los equipos, las skills de los equipos. Entonces, acá se fijan que se muestran algunas variables que son puramente de temas nuestros, pues, ¿no? El tema de la rotación o la retención, o el tema de la capacitación, ¿no? Esos son temas que nosotros manejamos desde el área de personas, ¿no? Y uno tiene que entender que también hay otras variables más allá de las que están bajo nuestro control que también inciden en las ventas. ¿Sí? Uno podría hacer acá, pedirle ahora que te haga por separado como el análisis, decir, mira, las variables que son propias de HR, ¿no? Genera un modelo o genera un random forest para las variables propias de HR y genera otro para las variables que son externas de HR, ¿no? Y ver cuáles son las más predictivas en cada grupo de variables. O sea, la cantidad de cosas que tú puedes hacer acá es enorme y con esto lo que hago es solo una demostración o un breve pantallazo de, vean lo fácil que es hacer un análisis, ¿no? A partir de un dataset, ¿no? Finalmente, para terminar, algunas consideraciones cuando uno usa esto. Principalmente entender que desde el punto de vista de los alcances, antes de las consideraciones, esto es un apoyo, una herramienta de apoyo, ¿no? Que no sustituye el que uno sea criterioso, entienda la empresa, tenga algún razonamiento, ¿ya? O sea, en el Magíster, específicamente en mi curso, en este módulo de People Analytics, enseñamos todo eso, ¿no? Enseñamos, mira, cómo interpretar estos índices, cómo no equivocarte usando ChatGPT, pero usando ChatGPT, en realidad los alumnos usan el que quieran, ¿eh? Algunos vienen con Copilot, otros vienen con Gemini. Gemini, por ejemplo, es súper bueno para visualizaciones, ¿no? Generalmente ahí aprovechamos de comparar la herramienta cuando estamos en clase y todos están con su inteligencia artificial generativa y no siempre, no todo ChatGPT. Yo estoy con el ChatGPT, pero los estudiantes están con las que usan en la empresa o las que les gusta más. Y hay diferencias, y la idea es que en el curso entiendan, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? Más que solo apliquen como el procedimiento de hacer esto, ¿ok? Ahora, es difícil si no tengo conocimientos previos de los temas, pues, de temas de personas, de temas del negocio, ¿no? Y eso es parte de la brecha que hablamos de competencia. Tengo que entender de personas y del negocio y generar las personas que trabajamos en gestión de personas o manejamos muy bien una o la otra, ¿no? Y más manejamos más el tema persona que negocio, entonces ahí hay que complementarse. Si bien su uso reduce tiempo en actividades operativas, para tareas complejas se requiere más tiempo para afinar los prompts y cargar información relevante. Eh, y obviamente, esto es muy importante, requiere que el dataset esté libre de sesgo, ¿no? Que sean datos confiables, ¿no? Que yo pueda pensar que esos sí son datos confiables, si no voy a estar tomando decisiones a partir de datos que no son confiables. Consideraciones, no perder la propiedad del problema. Esto es cuando, si yo solo ocupo ChatGPT, yo paro de pensar, pues, ¿no? Entonces tengo que tratar de entender que yo tengo algún dolor, la compañía tiene algún dolor, que la compañía tiene un problema. No simplemente como delegar todo eso en ChatGPT. Chequear las restricciones legales, esto es muy importante, ¿no? No todas las empresas te permiten usar ChatGPT, tú estás subiendo los datos de las personas a una base externa, ¿no? Entonces, anonimizar los datos, eso es clave, ¿no? Si se puede usar, bueno, ahora hay inteligencia artificial generativa que te sacan de la red en el fondo y te permiten ocuparla solo en tu empresa y ahí eso te ayuda a resolver ese problema. También uno puede verificar, ¿no? O sea, todo esto que yo hice directamente en ChatGPT, tú le puedes pedir, bueno,
si yo quisiera hacer esto en R, dame la syntax, dame los códigos para yo copiar y pegar en R y ver si llego a los mismos resultados. No va a llegar a los mismos resultados. Y esto es súper importante, mantener el registro de los prompts, ¿no? Y versiones del modelo utilizado. O sea, cuando yo lo uso, lo tengo que colocar ahí. Ok, usé, esto fue exactamente lo que le pregunté y en ese tiempo, qué sé yo, usé la versión tanto. Yo ahí le puse, usé la versión O3, ¿no? Que ya está, esa era hace un par de años, ¿no? Y porque no siempre te va arrojando lo mismo, ¿ya? Pero en el prompt está la clave de qué tan buena es la información que te va a arrojar, qué tan específica, ¿no? Eh, Eso, muchas gracias por la atención y por haber asistido a este webinar. ¿Alcanzamos a responder preguntas, Carolina? Sí, un par de minutos porque nos pasamos unos tantos minutos. Muchas gracias, Sergio, y había mucha atención por parte de los participantes del webinar. Ya. Em, Hay una pregunta de Paloma Paloma. González. Hola, ¿cómo Adelante, Paloma. están? Sí, Hola. que, Bien. ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha súper. Quería saber cómo se anonimizan los datos. Ya. Eso básicamente es cambiar el nombre de las personas por algún código, ¿eh? Lo Ya, puede, o sea, tú eso, porque se lo puedes pedir que lo haga ChatGPT, pero como le va a subir la base, ya la idea es que no le suban la base con los nombres, pero lo puede hacer en un Excel. Por ejemplo, o sea, tómate un Excel. cambio los nombres, lo pongo en formato CSV y el nombre del archivo libre del nombre de Claro. la empresa. Exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, lo puedes enumerar del código 1 al tanto, ¿no? Y tú después tienes que saber que el uno de esta persona, qué sé yo, si te Claro, interesa, ¿no? Pero le claro. pones algún código Ya. que ¿Y puede ser qué número, restricciones letra. legales? ¿Qué tan complicado No, es la restricción ahí? legal es que hay empresas que no te permiten usar ChatGPT, po, que te lo Claro. prohíben. Claro, Claro, pero si yo ocupara precisamente otra plataforma de inteligencia artificial, ¿qué riesgo tiene subir información de la empresa? no hay un riesgo si es que la empresa te autorizó en el fondo. O sea, el riesgo Ah, ya, legal es que la empresa se puede ir contra ti, ¿no? Es como, oiga, ¿por qué usted está subiendo la información de la empresa a claro, una plataforma externa a la empresa? O sea, los riesgos claro. legales son de la empresa, de tu empresa hacia ti misma en el fondo. Entonces, pero de entender las autorizaciones no hay problema. Ya, perfecto. Gracias. Gracias, Paula, por la pregunta. Ya, ¿qué más? Levante la mano y le damos la palabra, por orden. Hay una pregunta en el chat, profesor, si nos ¿Ya? preguntan si podemos Ya. compartir la PPT. ¿Usted estaría disponible Sí, para sí, eso? no hay problema. Sí, no hay problema. Ok, nosotros se las vamos a enviar mañana para que el equipo a cargo se las pueda enviar por correo. Ya. ¿Se anima alguien más con la última pregunta? Yo, si fuera posible, aquí Sí, Vamos, ocupamos Paula, vamos. ChatGPT y ¿Ya? las plataformas de inteligencia artificial son innumerables. Claro, ¿Tienes alguna recomendación, por ejemplo, para ocupar diagramas? ¿Qué plataforma es más conveniente para hacer gráficos? Porque cada mm, plataforma se caracteriza por tener como alguna gracia. claro, un plus, sí. Claro, Mira, claro, lo que en pasa es que yo no recursos la he usado, humanos. yo no he usado mucho, yo no he usado mucho para eso, Ya, pero probablemente hay inteligencia artificial específica para eso. Por ejemplo, visualización de datos, y debe haber alguna específica para eso. Se le puede preguntar a ChatGPT, ¿ok? Te va a responder ya, inmediatamente cuáles son, ¿ya? Pero sí me he ya. dado cuenta que la visualización de Gemini o Gemini Ujú, sí, son mucho mejores que las que usa ChatGPT, ¿ya? Eso ya. es lo Y único que te puedo decir, DeepSeek, porque es la otra que he usado. Pero hay Notebook, otras que son. LM. Claro, por eso es que hay otras que son específicas para eso, ¿te fijas? Pero en términos Ya, de inteligencia como artificial generativa que te hacen todo, y algunas de esas tienen mejor visualización y otras no tan buenas, yo te digo que Gemini tiene mejor visualización que ChatGPT, pero si tú ya, quieres hacer algo específico, ándate mejor a una inteligencia artificial muy específica para eso. ya. Y ahí puedes preguntarle a ChatGPT, te va a decir inmediatamente. Muchas gracias. Ok, ya. Paloma entonces preguntó, y nadie más, nadie más. El chat tiene, yo no lo he mirado, pero tiene veintitantas cosas.
Dijeron Yo no sé si hay gracias. preguntas. Yo estoy Ah, ya, gracias, mirándolo, ya. ¿ya? Ok. Dice aquí hay Luigi, que Luigi, saludos, exalumno del Magíster, Luigi Marengo. Ah, mira. Yo recomiendo crear Hola, Luigi. un generador de prompt. Al darle este rol Ah, mira, qué específico como interesante. arquitecto de prompt, ayuda mucho, Excelente. muchísimo. Sí, eso ahí es un buen tip. También a veces uno colocarle como el contexto también en el prompt, colocar Mm. desde dónde quieres que te responda, ¿no? Como darle un poco de contexto también te genera una mejor respuesta. Mariana, adelante. Hola, ¿cómo estás? Profesor, en verdad, porque yo Bien, fui bien. su alumna, Ah, mira. sí, Hola, fui su Mariana. alumna en el 2024, así que le voy a ¿En decir qué profesor. programa? Estaba en la especialización de laboral de la carrera de Ah, ya, psicología. psicología. Ya, mira. Bien. Sí, así que, bueno, un Dígame. gusto también verlo y le quería preguntar, ¿cuál es como el margen de error que tienen estos datos en caso de que se pregunten? Porque, claro, a veces puede ser un poco complejo quizás confiarse al 100%. Y Sí, puede que haya algún dato que sea sensible y el quizás no claro. revisar, no saber cómo revisar, Sí, puede generar sí. un Ahí, problema. mira, hay una variabilidad. Por ejemplo, cuando en clases estamos incluso con el mismo chat GPT, no todo nos da el mismo resultado. ¿No? Eso es curioso. Pero la variación es muy poquita. ¿Ya? O sea, yo creo que hay un error, pero no es importante, no es significativo. Porque por ejemplo, no sé, a veces algo que hacemos es que estime como la probabilidad de seleccionar a alguien correctamente a partir del coeficiente de validez de la prueba que tiene la prueba de selección, la tasa de selección, ¿no? Qué tan selectivo fue el proceso, y un dato que se llama tasa de desempeño base, que qué porcentaje de personas en el puesto lo hacen bien, ¿no? Entonces le pedimos a ChatGPT, le podemos dar un marco conceptual, ¿no? Le decimos, estímame la probabilidad de seleccionar bien a una persona en este proceso de selección con esta característica, con estos parámetros de ese proceso de selección. Y alguno te va a decir, mira, 27%, el otro le dio 30%, el otro le dio 31%, ¿no? O sea, pero básicamente tiene una aproximación de la probabilidad de éxito de algo que todavía no pasa o que está a punto de pasar, que es la decisión de selección, y no es relevante, ¿ya? Pero sí hay variabilidad, ¿ya? Sí hay un error. Ahora, tú puedes pedírselo que te calcule el error. O sea, además, tú le puedes decir, mira, hazme el mismo random forest y calcúlame el error de este. ¿Cuál es la gracia del error? Que cuando tú le pides como el error, tú puedes decir, ya, el valor es este, más menos tanto. Y entonces tú dices, ya, mira, no es relevante, pero se lo puedes pedir, ¿no? En general, es bastante confiable la respuesta que te da. Hay variabilidad, pero no es relevante, no es tan importante. Pero si tú ya quieres el error concreto como estadístico, se lo puedes pedir también al mismo ChatGPT para los índices, los predictores. Y tú puedes hacer eso mismo, comprobarlo en R o en otra plataforma o otra herramienta de análisis de información y tal. Y vas a ver que te da básicamente lo mismo, muy parecido, ¿ya? Dice Súper. Karina Serpa también fue alumna. Sí, hola Karina. Recomienda al agente del chat. ¿En qué sentido puede ser favorable? El agente del chat, ¿de cuál chat? Profe El del chat agente, GPT. ah, el agente del chat. ¿Y cuál es el agente del chat GPT? ¿Dónde está? Este que está como al ladito, que tú puedes como, que te va, entiendo que puede ser como por decirlo, un analista que te va ayudando, o Ah, un mira, asistente de tu ya, agenda, en esas líneas. ya. No lo he usado nunca, no lo he usado nunca, ¿ya? Pero voy a empezar a probarlo, a usarlo a ver si es que te agrega algo, ¿ya? Pero dice Luigi que una nueva funcionalidad. Pero no sé si te va a decir cosas muy distintas. Yo en general establezco como el diálogo con el chat general nomás, como lo hice recién, y le voy pidiendo cosas. No he usado el agente, pero voy a empezar a usarlo para ver si es que te agrega algo o no, ¿no? Gusto de verte, Karina. Gracias, profe. Igualmente.
Gracias. Bien, Sergio, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando. Para Perfecto. cerrar, vamos a solo reforzar la idea de que la gestión de personas está cambiando y quienes trabajamos en este ámbito tenemos el desafío y la responsabilidad de prepararnos para este cambio. Hoy hablamos de datos, de IA, de People Analytics, pero en el fondo seguimos hablando de lo mismo, de cómo tomar mejores decisiones para las personas y con las personas, ¿cierto, Sergio? Si sienten que Exactamente. quieren profundizar estos temas, formarse con una mirada más estratégica, interdisciplinaria y actual, los dejo invitados a conocer nuestro programa. Y nada, muchas gracias por su tiempo, por la participación y por ser parte de esta gran conversación junto al profesor Sergio Valenzuela. Gracias, que esté muy bien. Nos Ya vemos. pues, que estén muy Chao. bien. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, Chao. gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, Gracias. chao. Chao, estén bien. Qué Chao, gusto. gracias. Estén Chao, bien. Nos vemos. chao. Chao. Claro, puede detener la grabación, ¿no? Tú la tienes ¿O lo que tengo que detener hacer yo? porque, o habilítame como, Eso voy a hacer para que todos hagan el cierre. por favor. Ya. Ay, qué bueno.